Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores conscientes, pensadores y pensadoras conscientes. Bienvenidos, como digo, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar este directo. Agradecer a todas las personas que vieron el consultorio de psicosomática clínica de la semana pasada. Por vuestros mensajes. Hoy hablaremos de el trauma precoz, de este libro de Franz Rupert, Trauma precoz, el embarazo, el parto y los primeros años de vida. Recordarles que estamos con la formación para aquellas personas que estén en Galicia y quieran formarse como practitioner coach en programación neurolingüística. Comenzaremos el 7 de marzo, ya tenemos grupo para comenzar. Vamos a dar la bienvenida a la gente. ¿Qué tal, Yasmín? El 17 de marzo estaré por Madrid, así que si estás por Madrid tal vez podemos vernos. ¿Qué más? Recordarles también a las personas que estamos con el tema de las inscripciones también en mayo del del camino iniciático de Santiago de Compostela. Y para las personas que me preguntaban sobre mi libro, La magia que habita en ti, lo pueden encontrar en mi página web, jorgerialcoach.com, o eventualmente en librerías o en book.es.com. Bueno, vamos dando bienvenida, como digo, a la gente. Gracias por los mensajes recibidos. El directo de hoy hablaré básicamente de proyecto sentido gestacional, que me lo pidieron, pero también daré algunas pinceladas de este libro de Franz Rupert, que se llama Trauma precoz, el embarazo, el parto y los primeros años de vida. Y me gustaría comenzar este directo. Me preguntaron también, como siempre, este directo quedará grabado. Y me gustaría empezar leyendo parte de lo que dice la contratapa del libro, que dice: es sabido que cuando venimos al mundo tenemos ya 9 meses de vida y que la vida psíquica, la capacidad de sentir y reconocer, empieza antes del nacimiento. Esto significa que lo que experimentamos durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida tiene un efecto determinante sobre nuestro posterior desarrollo físico y psíquico. Puede tratarse de experiencias positivas que sienten las bases de una personalidad estable y segura, o de experiencias estresantes y traumáticas que pueden llegar a marcarnos toda la vida. Esto es lo que dice Franz Rupert. Bueno, este es un libro del 2014, pero para hablar de esto tenemos que hablar del proyecto sentido gestacional. El parto y nuestro nacimiento es uno de los acontecimientos más importantes de nuestra vida, a pesar de que no recordemos nada. Nosotros, no solamente para nosotros que nacemos y nacemos con una primera inspiración en nuestra vida y terminamos muriendo con una exhalación, es decir, inspiramos en este inspirar y expirar. Y también es un acontecimiento muy importante para nuestra madre, que cumple al final su función biológica y el cual representa uno de los instantes sagrados de nuestra vida. Recordamos que los instantes sagrados son nuestra concepción, el propio parto o nacimiento, cuando pasamos de niños a adultos, es decir, en la etapa de adolescencia ya podemos procrear. Después está el instante sagrado de ser padres, luego ser abuelos y por último también tenemos un instante sagrado que es nuestra muerte. Siempre también comento que recordemos que tener hijos es biológico. Principalmente para la mujer es una pulsión biológica, y que cuando una mujer no los quiere tener porque ha decidido o porque no los puede tener, ya sea porque no los puede tener o no quiere tenerlos, en realidad siempre hablamos de que hay un programa psicológico que está de alguna manera encima de ese programa biológico, y por lo tanto esa mujer no los quiere tener porque tal vez no es consciente, que es todo respetable, vuelvo a insistir, como he dicho muchas veces, es muy respetable que la mujer decida no tenerlos, pero cuando decide no tenerlos es porque hay algo. Si buscamos dentro del árbol genealógico su propia historia familiar, hay un componente psicológico que de alguna manera está por encima de esa pulsión biológica del propio hecho de ser madre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esos traumas precoces que aparecen aquí, para las personas que se van sumando a este directo, estamos hablando del trauma precoz, de este libro de Franz Rupert, el alemán,
que habla sobre el embarazo, el parto y los primeros años de vida. Aquí tenemos que hablar algo de historia, en el cual ya había hablado en otros directos, de lo que es el proyecto sentido gestacional, que fue descubierto por Marc Frechet, que fue un psicólogo francés, que decía básicamente, él decía que sus padres no era que querían un hijo, sino que necesitaban básicamente un hijo, ya que Marc Frechet fue concebido para salvar a su madre. Su madre estaba por entrar a la cárcel y básicamente se les ocurrió a sus padres que su madre quedara preñada para recibir una pena menor y que pudiera evitar la cárcel, a pesar de que la madre de Marc Frechet no quería tener hijos. Entonces el proyecto sentido de Marc Frechet fue para salvar a su madre de ese posible encierro que podía tener, ¿no? Su madre, como digo, nunca quiso tener hijos y al final se quedó embarazada igual, solo para su propio beneficio, y por lo que al nacer, Marc Frechet, su madre, la madre de Marc Frechet, no estuvo pendiente de él en ningún momento, y las mujeres de la cárcel que estaban ahí, de alguna manera, una vez que la madre dio a luz, de alguna manera se encargaron o le pudieron dar soporte, ¿no? Entonces Marc Frechet decía que había comenzado su vida 18 meses en prisión, ya que 9 meses había estado en la panza de su madre, dentro de la cárcel, y después estuvo 9 meses más su madre en la cárcel cuando terminó saliendo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasaba con Marc Frechet? Para tener un poco de historia, básicamente lo que hacía, él recibía muchas consultas de mujeres que de alguna manera tenían parálisis, y él tenía ese don de poderlas liberar de ese encierro, ya que le venían muchas mujeres a su consulta, ya que en su proyecto sentido gestacional, es decir, durante ese embarazo de la madre y durante los primeros 9 meses de vida, había estado rodeado de mujeres, y la función para la cual había sido concebido Marc Frechet era para sacar a su madre de la cárcel, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos hablando del proyecto sentido gestacional, una expectativa consciente o inconsciente de nuestros padres. Cuando hablamos de proyecto, básicamente nosotros, a priori, para tener una psique equilibrada, hay un montón de factores, no solamente por esto que voy a decir, hay un montón de factores, pero evidentemente una de las cuestiones fundamentales es que yo haya sido un proyecto para que mis padres hayan podido dar a luz, y eso genera en mi psique unos pilares bastante importantes para que yo pueda nacer con una cierta plenitud psicológica. Pero vuelvo a insistir, hay muchísimos factores en los cuales pueden incidir. Entonces, cuando hablamos del proyecto sentido, todo individuo que hacemos cosas, tenemos proyectos. Yo cuando escribí mi libro tenía ese deseo de realizar algo. Básicamente el proyecto tiene varias etapas. El primero es el deseo, es decir, tengo el deseo de escribir el libro. Luego tengo esa voluntad que me va a llevar a ponerme a escribir. Luego empiezo a escribir, desarrollo el libro, termino confirmando este proyecto, que en este caso es el propio libro, y luego termino editándolo, ¿no? Y vendiéndolo. Por lo tanto, cuando hablamos de un proyecto sentido gestacional, nosotros somos el proyecto de nuestros padres. A priori, tenemos que haber sido el proyecto de nuestros padres, que tuvieron un deseo de tener hijos, tuvieron la voluntad que los llevó a ese acto sexual, consumieron ese acto sexual, luego vino esa concepción, ese desarrollo de ese embarazo, hasta que por último terminaron dándome a luz, o nos terminaron dando a luz a todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ¿dónde se forma este trauma precoz? Básicamente se forma en ese periodo que va desde el momento que nos concibieron hasta, pasando por el nacimiento, hasta los 3 años de vida del propio niño o de la niña, que de alguna manera, ¿por qué los 3 años? Porque ya sabemos que a partir de esos 3 años, ese niño, esa niña empieza a tener una conciencia que está totalmente separado de su madre, y que ya no está vinculado ese bebé a través de ese cordón umbilical, se corta, pero en nuestra psique, al final nuestra madre, como siempre digo, nos termina dando o alimentando a través del cordón umbilical. Luego nos termina dando el pecho, luego nos da el biberón, luego nos da la papilla, y por eso muchas veces tenemos asociado en nuestra psique el concepto
del alimento que también viene dado por el alimento afectivo. Entonces, en el proyecto sentido gestacional, básicamente es lo que nuestros padres pensaron o desearon, consciente o inconscientemente, en el momento de que nos concibieron, y toda esa información va a permanecer vinculado en nuestra psique y va a permanecer vinculado en nuestras vidas hasta que nosotros hagamos conscientes a partir de una situación en las cuales no nos sentimos bien, tenemos una sintomatología, comportamientos, actitudes, acciones, decisiones, enfermedades. Hasta que somos conscientes de eso, lo tratamos y podemos liberarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas, la primera pregunta que tenemos que realizar durante el proyecto sentido gestacional es principalmente qué es lo que había en la cabeza de mis padres cuando decidieron concebirme y llevarme y desarrollar ese proyecto como padres. Si no me querían o no me desearon y mi madre quedó embarazada de rebote, que es sido fruto de una violación, todo lo que deseaban mis padres, al final, consciente o inconscientemente, eso es lo que va a marcar mi psique para el resto de mis días. ¿Cuáles son algunas cosas que tenemos que tener presentes en el proyecto sentido gestacional? ¿Cómo se forman estos traumas precoces que quedan anclados en nuestro inconsciente hasta que nosotros somos capaces de reconocerlos y poder liberarlos? Básicamente, ¿cuál es el ambiente de la concepción que hay? ¿Qué ambiente rodea a la familia? Cuando podemos hablar de la época social, el ambiente a nivel mundial, es decir, los niños que nacen en esta época, están naciendo en una época y en entornos sociales complejos, algunos niños que nacen en entornos con guerras, cómo estaba la situación, cómo está la situación de los padres, el lugar que he nacido, la relación que tienen los familiares, la madre con la suegra, o con el suegro, o el padre también con la suegra o con la suegra, los proyectos o las ideas que puedan tener los padres para ese niño, es decir, qué profesiones quieren que ese niño tenga, temas sentimentales. Imaginen que un niño es concebido, como pasaba en muchísimas épocas atrás, con la intención de que pudiera formar una familia con la hija de la familia tal, porque así tenemos unos hijos o seguimos teniendo una familia de alcurnia, ¿no? O de clase social alta. Entonces, también podemos hablar de todos los conflictos que han molestado principalmente a la madre o en el entorno familiar y que no se han podido resolver. Más cosas que podemos tener en cuenta en el proyecto sentido gestacional, preguntarnos, es decir, no sé si alguna vez te has preguntado si tus padres te deseaban o no. No es lo mismo que tus padres te vayan a buscar y te conciban, lleven el acto, tengan la idea, lo programen, te busquen, que no hayas sido concebido por un deseo de tus padres, sino que de repente tus padres consuman el acto sexual, tu madre queda embarazada y al final terminan teniendo a ese bebé. ¿Cómo estaba también emocionalmente la madre? Los posibles psicoshocks que haya podido tener la madre durante ese periodo, ese trauma precoz se puede originar debido a los posibles psicoshocks que haya podido tener la madre durante el embarazo, el propio parto o los primeros años de vida. Acontecimientos de urgencia que hayan podido haber, es decir, que el padre pierde el trabajo y se quedan sin ingresos, los desahucian de la casa, yo qué sé, pérdida de algún familiar, la madre está con la panza y de repente pierde a su padre, pierde a su madre, pierde un hermano o pierde un abuelo que lo quería mucho. Todo este contexto de alguna manera nos va a marcar nuestra psique a fondo a tal punto de que puede desarrollar en el día de mañana determinados comportamientos. La forma en la cual nosotros nacemos también nos está diciendo el tipo de conflicto que puede haber en el entorno. Y ahora veremos rápidamente qué tipo de partos podemos tener, ¿no? Y cómo nos puede marcar. También preguntarnos por qué se casaron mis padres. A veces conozco historias de padres que básicamente se casaron porque la madre ha quedado embarazada y al final no lo querían tener. De hecho, he escuchado historias en la consulta de mujeres que se tiraban por la escalera para perder a sus hijos, ¿no? y poder abortarlos porque no querían. O el propio análisis del transgeneracional
para saber qué tipo de conflictos puede haber en el árbol genealógico. Recordemos que el proyecto sentido gestacional o esos traumas precoces que pueden originarse en nuestra etapa temprana, al igual que el transgeneracional, siempre tenemos que analizarlos o partiendo de nosotros y de cómo estamos actualmente en nuestra vida, es decir, una propia problemática y nunca tenemos que analizarlos al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos averiguar algo de repente de nuestro proyecto sentido gestacional, de esos periodos, desde nuestra concepción, embarazo hasta los primeros años de vida, que puede ser limitante, o alguna noticia dentro de la familia durante este periodo, pero sin embargo a mí no me genera ninguna situación nada limitante en mi propia vida. Entonces, para lo cual no tenemos que rayarnos en este sentido. Por lo tanto, siempre partimos de nuestra propia problemática y luego vamos a analizar hacia arriba. Podemos ver si esa problemática, esa conducta, esa enfermedad, esa sintomatología la tengo desde que nací o los primeros, se me desarrolló en los primeros momentos, al nacer, en los meses, me encontraron una cardiopatía o cualquier otra cosa. Al final podríamos ir a buscar a ese proyecto sentido gestacional o eventualmente al transgeneracional. A ver, vamos a leer aquí a Maite. Me dice, mi hermana hizo una terapia en la que se tenía que visualizar en el útero, pero acá acabó viendo mi cara. ¿Qué puede significar? Nos llevamos 13 meses. Simbólicamente, decir, al final el inconsciente, como es expresado muchas veces, es simbólico, ¿no? O metafórico. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje puede tener 1000 significados, en este caso, para tu hermana, ¿no? Al final, yo en mi caso suelo hacer en la terapia una dinámica de volver al útero materno y volver a renacer, ¿no? No te puedo expresar específicamente, Maite, qué significa que haya podido ver tu hermana tu cara cuando hizo esa dinámica del útero materno. Aquí habría que explorar un poco junto con tu hermana, de repente en una sesión, una conversación terapéutica, cómo ha sido vuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, si yo tengo una idea, primero mis padres tienen una idea, tienen ese proyecto, llevarme a cabo, materializan ese proyecto y al final me están poniendo un sentido a mi vida. En toda creación vamos desde ese proyecto a la propia expresión del sentido de este proyecto. Un vaso ha sido concebido para poner líquidos y poder beber. También podría utilizarlo de otras maneras, poner tierra o poner utensilios, pero el vaso ha sido concebido para este sentido y cuando existe este vaso para este sentido solamente puede expresar expresar el proyecto para el cual ha sido fabricado este propio vaso y no puede hacer otra cosa. Es decir, este vaso no ha sido para volar o para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, llevémoslos a nuestra propia vida. Es decir, al final, cuando nosotros, nuestra madre nos pone ahí una intención, nosotros daremos salida a esa intención. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos, hermano? De nada, Maite. Lamentablemente no te puedo dar muchas luces con respecto a esta consulta que me estás haciendo. Después iremos a una ronda de preguntas. También quedará grabado este directo como me preguntaban, ¿no? Entonces, en toda creación, como digo, vamos del proyecto a ese sentido del proyecto. Entonces, si quiero cambiar el sentido del proyecto que tuvieron mis padres a la hora de concebirme y llevarme a la vida, tendría que primero partir de mi estado, de mi problemática, tomar conciencia de ello, analizar esos primeros momentos desde la concepción, como ya estaba diciendo, el entorno familiar, si mis padres se casaron porque mi madre se quedó embarazada, si fui fruto de una violación, si mis padres estaban enamorados, etcétera, etcétera. Una vez que tomo conciencia de todo esto, puedo hacer una dinámica de ir al útero materno y volver a nacer. Entonces, este bebé a nivel inconsciente es un objeto cargado de esta función que han tenido de tus padres y estará ahí y podrá expresar este sentido, lo quiera o no, lo desee o no, ¿vale? ¿Qué cosas se pueden dar aquí? De repente mis padres inconscientemente me pueden concebir
para reemplazar un hermano que nació, como en el caso de Salvador Dalí, que es el concepto del síndrome del yaciente, es decir, sus padres necesariamente tuvieron que tener a otro niño ya que tuvieron mucha tristeza por la pérdida del primer Salvador. Antes de Salvador Dalí había otro hermano que se llamaba también Salvador, y sus padres tuvieron al segundo, al que conocemos todos, a Salvador Dalí, pero este nuevo Salvador Dalí básicamente era una sustitución del primer hermano. Puedo estar sustituyendo a un tío, a un abuelo, una abuela, todas personas que hayan fallecido a temprana edad y que inconscientemente, el inconsciente colectivo del clan necesariamente tendrá que traer a otra persona para sustituirlo, ¿no? Entonces, esta es mi función, mis padres me conciben para esta función, tratar de traer a ese muerto a la vida, y por lo tanto fui concebido inconscientemente con esta función, y esto afectará diferentes ámbitos de mi propia vida o diferentes áreas de mi vida, como las acciones que puedo tomar, las decisiones, comportamientos, conductas y un sinfín de síntomas que muchas veces no tenemos ni idea de dónde pueden venir y que me están sucediendo al día de hoy. Si quieren podemos ir haciendo rondas de preguntas sobre el parto. Como digo, estamos hablando de, para las personas que se están integrando, trauma precoz. Estamos hablando de proyecto sentido gestacional, que fue descubierto por Marfet Chet, pero este libro, Trauma precoz, de Franz Rupert, el embarazo, el parto y los primeros años de vida, habla sobre toda esta problemática o esta temática del proyecto sentido gestacional que ya fue descubierta por Marfet Chet. Aquí habla, por ejemplo, el trauma amoroso, el trauma sexual, los orígenes del propio trauma precoz, madres traumatizadas y traumáticas, el potencial traumático de la asistencia prenatal y la obstetricia, la reproducción asistida. Es decir, aquí hay un montón de cosas. Dentro del proyecto sentido gestacional podemos tener varios proyectos sentido gestacionales. El primero puede ser intencional, consciente y explícito. El segundo puede ser cronológico natural, el escenario predominante. El tercero puede ser el proyecto sentido gestacional cronológico de urgencia, el proyecto sentido y el propio parto, es decir, también cómo nacemos nos está dando indicaciones de qué es lo que puede estar pasando o qué es lo que ha pasado a nivel de psicoshocks o a nivel emocional de la madre. La manera en la cual nacemos nos está dando algunas pistas. El proyecto sentido, el secreto paterno, y el proyecto sentido transgeneracional e inconsciente. Vamos a verlo rápidamente. El primer proyecto sentido, que es el proyecto intencional, consciente y explícito. Aquí en este caso, intención significa un deseo deliberado, ¿no? Es decir, por parte de nuestros padres, es decir, llevar a cabo una acción o una voluntad, como decíamos. Es decir, mis padres tienen una idea de concebirme, ya que tienen ese deseo de ser padres. En este caso, nos encontramos generalmente que el deseo que tienen los padres suele ser positivo, ¿no? Es decir, ningún padre desea que desee tener un hijo o una hija, en ningún caso va a poner un deseo de muerte, un deseo de enfermedad o cualquier cosa física, ¿no? En este caso estamos hablando de proyectos sentidos intencionales conscientes en los cuales los padres quieren que mi hijo siga con la saga de abogados, de que nos puedan cuidar, mis hijos, voy a tener un hijo para que me pueda cuidar en la vejez. Eso se llama los hijos bastón. Que después no se pueden separar de sus padres porque fueron concebidos con esa función. Quiero que mi hijo sea jugador de fútbol, que nos saque de esta pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en este caso, el proyecto sentido explícito, estamos hablando de una intención positiva por parte de mis padres. Luego podemos tener el proyecto sentido cronológico natural, el escenario predominante. ¿En qué consiste este proyecto sentido? Que básicamente aquí no encontramos psicoshock que puedan alterar principalmente a la madre, es decir, no hay episodios calificados de estrés, es decir, no son marcadores para la madre, no hay psicoshock, pero que sin embargo podemos ver como una especie de mood, ¿no? de aroma, de broncas que pueden haber continuamente en el territorio. Entonces aquí tenemos que buscar situaciones o eventos más o menos que pueden ser intrascendentes, pero que pueden de alguna manera ser fuente de esas actividades conflictivas programadas durante nuestra gestación y de las cuales muchas de ellas siguen en mi inconsciente y que terminan envenenando mi vida.
tenemos que preguntarnos cómo estaba ese entorno familiar, cómo estaba el ambiente durante mi concepción, los problemas, como dije anteriormente, que podía tener la madre con la suegra o con su suegro o con sus cuñados, etcétera, etcétera, las broncas que podía haber, que tal vez no son grandes broncas, pero sí es un ambiente de tensión y todo eso nos puede de alguna manera marcar la pérdida del trabajo, dijimos, la carencia económica que puedan tener, etcétera, etcétera. Entonces aquí no estaríamos hablando de psicoshock complicados, pero sí una especie de ambiente familiar. El tercer proyecto sentido gestacional, estamos hablando de proyecto sentido gestacional de urgencia, y la diferencia que hay con respecto al anterior es que en el anterior no hay psicoshock predominantes, pero sin embargo en este caso sí los hay. Este proyecto sentido gestacional cronológico de urgencia, en este caso hay alguna situación que ha superado los umbrales de tolerancia, principalmente de la madre, y esta información es la que va a transmitir la madre al feto, y el feto va a absorber toda esa información. Ya sabemos que cuando nosotros estamos en la panza, ya hay muchos estudios en los cuales el bebé se altera, es decir, se altera positivamente si le ponemos música, ya ese bebé en la panza de la madre ya sabe distinguir la voz de la madre, la voz del padre. Hay muchos estudios relacionados a esto y ya sabemos que todo eso de alguna manera está afectando, ya sea positivamente o negativamente, a ese niño o esa niña que está por nacer. ¿Qué es lo que va a pasar? Que toda esa información que está enviando la madre, al final termina quedando, como digo, en el inconsciente de ese individuo, y que curiosamente se manifestará en edades adultas, ¿no? Y lo veremos relacionado con, como dije, actitudes, comportamientos o diferentes síntomas. Luego tenemos el proyecto sentido y el parto. La forma en la cual nacemos nos está diciendo el tipo de problemática que podemos tener, ¿no? Aquí es un tema muy especial. Aquí podríamos estar hablando todo este libro del cual hago hincapié. Intervienen circunstancias de las cuales aquí podríamos estar hablando de partos diferentes. Es decir, recordemos que aquí, me quedaba con una idea, el parto y la muerte son los dos momentos en los cuales nuestra glándula pineal libera DMT, ¿vale? El DMT es dimetiltriptamina, algo así, ¿no? El DMT, que también se puede obtener, como dije también en otros directos, mediante psicotrópicos o la ayahuasca o el peyote o ese tipo de plantas sagradas que nos hacen liberar el DMT. Podríamos hablar, como digo, muchísimo del tema del parto, de las formas en las cuales podemos nacer. Podemos nacer 8 mesinos, 7 mesinos, de nalgas, por forceps, por cesárea, en la casa, como muchas mujeres antes tenían, y algunas mujeres deciden tener también, hacer el parto en la casa en lugar del hospital. Un embarazo que pudo llevar mucho trabajo, fue muy laborioso, o por el contrario, fue muy fácil, que el bebé haya podido tener el cordón umbilical enrollado en el cuello, si la madre ha podido tener anestesia general, niños que son puestos en incubadora o que son separados de la madre, cuando son separados de la madre al nacer, si había un gemelo perdido, 1 de cada 5 embarazos hay 2 dentro del útero y 1 se pierde. Entonces, todas estas formas de nacer nos están dando pistas del tipo de situación problemática que ha podido ser vivida principalmente por la madre o dentro del entorno familiar. Por ejemplo, si el niño es 7 mesino, la madre inconscientemente puede tener esta necesidad de sacarlo cuanto antes, ya que puede estar enviando un alimento tóxico a ese niño o a ese bebé que está por nacer. Entonces lo saca anteriormente. Si por el contrario, por ejemplo, a ese bebé le cuesta nacer y nace mucho después de los 9 meses, podría ser una lectura en el cual la madre está queriendo mantener en ese útero a ese bebé debido a que el entorno familiar puede estar afectado, ¿no? Entonces, personas que nacen por forceps, cuando lo sacan por forceps, son personas que básicamente estarán marcadas en su edad adulta porque necesitarán
tomar decisiones de una manera muy mental, analizarlo todo muy de forma mental, porque han sido sacados por la cabeza, o cuando una persona nace por cesárea. Este es algo que yo he nacido por cesárea y tomé conciencia cuando estaba haciendo la formación de psicosomática clínica de por qué básicamente durante toda mi vida necesitaba socios o personas que me ayudaran en mis proyectos. Es decir, es como que guardamos en nuestro inconsciente de que alguien nos ayudó a salir de la panza de nuestra madre, y entonces eso queda grabado en nuestra psique, y eso es lo que iremos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y por último tenemos el proyecto sentido implícito, el secreto paterno, es decir, uno de los dos padres podía llegar a tener algo preciso en la cabeza en el momento de la concepción, pero que no ha podido de alguna manera expresarlo por varias razones. Hasta el día de hoy el padre sigue manteniendo, o la madre puede seguir manteniendo ese secreto, es un secreto personal que ha sido guardado en recelo por parte de los padres, y que inclusive puede desaparecer con la propia persona, pero que puede ser traducido por ese niño que acaba de nacer, y será traducido en la edad adulta como una sintomatología diferente, un comportamiento o un cuestionamiento existencial, ¿no? Entonces, supongamos que la madre o el padre pueden estar enamorados de otra persona, sin embargo el padre deja embarazada a la madre y deciden al final tenerlo. Esto marcará, sin lugar a dudas, la psique de ese bebé. Entiendo que mucha gente le pueda costar entender, porque como no tenemos conciencia y no desconocemos totalmente el concepto del inconsciente, de cómo funciona, nos puede parecer conceptos totalmente sacados de la chistera o de la galera, como decimos en Latinoamérica, pero son en definitiva cosas que están muy estudiadas, han sido desarrollados durante muchos años, de cómo influye. En este libro lo pueden leer, o bibliografía del propio Salomón Selam, hablando del proyecto sentido gestacional, o este libro de Franz Rupert, El trauma precoz. Todos esos secretos que podían haber sido mantenidos por esos padres, en los cuales nos casamos porque tu madre quedó embarazada pero no te queríamos tener, ha sido fruto de una violación, yo qué sé, el padre estaba enamorado de otra persona y al final le termina poniendo al hijo o a la hija el nombre de la persona a la cual estaba enamorado. En fin, es decir, se pueden dar un sinfín de posibilidades que pueden generar esos traumas que se generan durante ese periodo, concepción hasta nuestros 3 años de vida, y que lo seguiremos manteniendo hasta el día de hoy. Es muy importante, como siempre digo, a la hora de tener un hijo o una hija, en qué condiciones traemos a este niño o a esta niña, ¿no? La mayoría de las malformaciones, por ejemplo, de niños que nacen con malformaciones son psicoshock. Desde la psicosomática lo entendemos de esta manera. Pueden haber personas que piensen o argumenten de una manera totalmente diferente y es totalmente aceptable, pero desde la psicosomática clínica y el propio transgeneracional hablamos de que cuando hay una malformación es que esa madre ha podido tener un psicoshock bastante importante durante ese periodo, principalmente desde la concepción hasta el parto. En esos 9 meses se ha producido el psicoshock y al final ese niño puede salir con una malformación, ¿no? La situación actual en la cual viven las madres, ¿no? La situación social en la cual pueden debatirse o dividirse entre apostar por una carrera profesional, la madre, o tener ese hijo, ¿no? Muchas veces se encuentran en esa disyuntiva de la mujer, en el cual dicen, bueno, ¿qué hago? Si tengo un hijo, evidentemente voy a estar o criar ese hijo, o eventualmente tienen el hijo, pero tienen una carrera profesional en la cual están atendiendo y de alguna forma lo que están haciendo es desatendiendo a ese hijo. Una cosa que me quedó grabada siempre en la carrera de psicosomática que decía el doctor Salomón Selam, que si quieres tener un niño o una niña en la cual después te despreocupes el resto de tu vida, tienes que dedicarle los primeros 3 años, ¿no? Es decir, desde el momento de la concepción hasta estos 3 años de vida, que ese entorno familiar, generar las condiciones necesarias para que ese entorno familiar o ese niño o esa madre que está embarazada
pueda desarrollar ese embarazo dentro de un entorno, dentro de un entorno totalmente saludable, ¿no? Que esté tranquila, que no se raye por cosas, que no haya broncas. Yo sé que es complejo, las hormonas cambian, el cuerpo de la mujer cambia, se dan muchas condicionantes que pueden alterar a la madre y que la madre está enviando inconscientemente esa información a ese bebé. Bueno, vamos a ir a una ronda de preguntas antes de despedirnos relacionadas a esto, de lo que es el trauma precoz, cómo se puede originar un trauma en nuestras vidas durante esa concepción, durante ese embarazo o en esos 3 primeros años de vida. Otra cosa importante para aquellas personas que son padres, es importante contarle a nuestros hijos cómo ha sido el proyecto sentido gestacional, es decir, contarles a nuestros hijos qué intención pusimos a la hora de concebirlos, si los queríamos o no queríamos tenerlos, porque como siempre digo, muchas veces las madres me dicen, no, es que si les cuento eso les voy a generar un trauma a mis hijos, ¿no? Pero el trauma ya está albergado en el inconsciente de ese niño, ¿no? Entonces al final simplemente lo que nosotros hacemos es contándole esa historia, lo que hacemos es llevarle desde el inconsciente a la conciencia para que ese niño pueda soltar el día de mañana o tener conciencia de que tiene una determinada sintomatología, un determinado comportamiento, una forma de decidir, una forma de a la hora de encontrar pareja, porque estuve separado de mi madre cuando nací, me llevaron a una incubadora o me separaron de mi madre y después inconscientemente estoy buscando parejas que están lejos de mí. En fin, podríamos hablar un montón sobre esta temática. Por lo tanto, invito a los padres y madres a hablar con vuestros hijos sobre vuestro proyecto sentido gestacional, sobre el proyecto sentido gestacional de ellos, es decir, con qué intención los concibieron, qué entorno había durante ese periodo, cómo estaban los propios miedos de la madre, las inseguridades, las desconfianzas, la falta de autoestima, la depresión que pudo haber tenido la madre durante ese periodo, porque como decía Marc Frechet, si la madre habla francés durante la concepción hasta los 3 años de vida, el niño o la niña hablarán francés en su edad adulta. Si la madre habla o experimenta carencias económicas, el niño o la niña podrán hablar carencias económicas en su edad adulta. Si la madre habla problemas de pareja durante ese periodo, el niño y la niña podrán hablar problemas de pareja o experimentar problemas de pareja en su edad adulta y así sucesivamente. Entonces, es importante que tomemos conciencia, gente, acerca de la importancia que tiene la concepción de un niño o de una niña, de traerlo a la vida, que muchas veces no se dan esas condicionantes. Después, evidentemente, que nace es el sol de toda familia, o bueno, en muchas de ellas, no siempre se da, pero en muchas de ellas no he sido concebido, mis padres no me querían, pero sin embargo después que nací pasé a ser el sol o el centro de toda la familia. Entonces es muy importante contarle a nuestros hijos cómo ha sido esa concepción o esa intención que hemos puesto en nuestros hijos y cómo ha sido todo ese desarrollo del embarazo hasta esos 3 años de vida, porque les facilitaremos mucho las cosas, les facilitaremos muchas horas de terapia y podrán entender ciertos aspectos y rasgos de su comportamiento, sus actitudes y sus decisiones en la vida o determinadas sintomatologías. Bueno, gente, así que si no hay más por aquí, hemos hablado el día de hoy de cómo se puede originar un trauma precoz a partir de este libro de Franz Rupert, perdón, está al revés, el embarazo, el parto y los primeros años de vida. Hay un huevito aquí con una bandera blanca. Así que no mucho más. A ver, Antonella me dice, cuando nacen con el cordón alrededor del cuello. Bueno, muy bien, aquí lo hemos mencionado. Aquí pueden ser memorias del transgeneracional, es decir, personas que pudieron, a ver, que no quiero sacarlo de contexto, todas las cosas que puedo decir aquí, porque a veces me mandan algunos mensajes o que no entendieron o que están sacados de contexto. Pero podríamos buscar en el árbol genealógico memorias de ancestros que murieron ahorcados, terminaron muriendo en la guillotina o colgados o se suicidaron. Entonces, habría que buscar en el árbol genealógico este tipo de situaciones para personas que hayan podido nacer
con el cordón umbilical alrededor del cuello, principalmente memorias transgeneracionales. Por eso siempre digo, la importancia de analizar el árbol genealógico nos puede dar pautas acerca de qué es lo que nos está pasando hoy, en nuestro día a día, en nuestra vida, que es fruto de cosas que pasaron hace muchísimos años, inclusive que pasaron en nuestro momento de la concepción y durante ese embarazo, hasta estos primeros 3 años de vida, y sin embargo yo no tengo ni idea, porque evidentemente no recordamos absolutamente nada. Por lo tanto, es muy importante contarle a nuestros hijos, como decía anteriormente, todo ese periodo. Bueno, gente, si no hay más preguntas, el directo quedará grabado como siempre. Si lo estás viendo y das con este directo, suscríbete al canal, respondo todas las preguntas. Recordar que estamos con la formación de PNL en Galicia y no mucho más por hoy en este directo. Recordarles también que este jueves tendré un directo con mi amiga Marina, en el cual hablaremos, o el directo se titula El viaje del alma. Así que este jueves a las 21 también tenemos directo, en el cual compartiré con ella el viaje del alma. No mucho más por hoy. Saludos y un fuerte abrazo de paz profunda. Chau, chau.